Tenemos hoy a una joven cardióloga recién graduada que vino desde Nueva Zelanda, su especialidad en Nueva Zelanda, una jovencita llamada Lidia Soto. De Timbuktu, decía mi tío. Timbuktu, sí, eso en África. Decía mi tío. Y cuando decía uno de República Dominicana, decía Junumuku. De Junumuku. Bueno, pues viene a analizar realmente, señores, lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que estamos viendo en las prácticas privadas, en las clínicas principalmente del país? Es que las clínicas se están llenando de gente, cardiología, oncología, problemas psiquiátricos, pero gente que ha dejado su tratamiento. De pacientes crónicos. Oye eso. Pacientes crónicos. Un paciente crónico es un paciente que tiene una condición que no se cura. Ajá. Y por la que tiene que tomar tratamiento. Su medicamento todos los días. Todos los días durante el resto de su vida. Pero que en estos 3 meses, que parecen 9, parece que hemos parido. Sí. Uh-huh. En estos meses pensaron que como estaban en la casa tranquilos, sin coger estrés, no podían salir a la farmacia, no podían ir a la consulta, no podían hacerse los análisis. Eso significaba que su condición no necesitaba el tratamiento. Tristemente, no es así. Lo hemos dicho siempre, no pare su tratamiento. ¿Por qué digo tristemente? Porque han seguido llegando a la clínica infartos, han seguido llegando a las emergencias, accidentes cerebrovasculares, derrames, arritmias, descompensación por la hipertensión, crisis hipertensiva, crisis de hiperglicemia. Los pacientes se han descompensado. Pacientes con trastorno disociativo, Héctor, yo he visto pacientes con trastorno disociativo. Sí. Porque no están llevando su tratamiento. Entonces, hoy nosotros queremos hacer un programa donde ustedes, que no se han atrevido a ir a la consulta todavía de su médico, la recomendación es que usted haga la cita. Ya muchos médicos se han reentregado a la consulta. Dios, claro. Entonces, la recomendación es que usted llame y haga su cita, que usted pida su receta, que usted tenga su analítica al día. Esa es la recomendación. En las clínicas, en la mayoría de las clínicas, en los centros hospitalarios, se están recibiendo pacientes con todas las medidas de seguridad e higiene necesarias. La vida sigue, la vida sigue. Y se ha demostrado que la mascarilla es lo único. Hay que tener su mascarilla la mascarilla puesta. Y lavarse las manos. Lavarse las manos cuando usted llegue a su casa, cuando usted salga de un lugar, lávese las manos. Eso es lo que funciona. Póngase su mascarilla. Por ejemplo, el día de las elecciones, Héctor, que es un día que todos estamos hablando y pensando en ella. Ponerse su mascarilla. Pero si usted quiere ir con guante, usted se va con guante. Déjame decirlo yo. Lo más importante del día de la votación es que usted vaya a votar. Eso es lo más importante. Que en este país se ejerza el derecho a la democracia. Que usted vaya a votar por el candidato de su preferencia, pero vaya a votar. Póngase su mascarilla, bien puesta, que tape la nariz y que tape la boca. La mascarilla bien puesta. Y antes de salir de su casa, usted se lava las manos. ¿Tú vas a votar por el candidato de tu preferencia? Sí. Ok. Y usted se va a lavar las manos. ¿Hay algún eslogan que diga eso? No, yo no sé por quién tú vas a votar. Ahora, yo sí sé por quién tú no vas a votar. Correcto. Entonces, usted se va a lavar las manos cuando usted salga de su casa. Usted se va a lavar las manos tan pronto usted salga del centro de votación. Usted no se va a tocar los ojos, usted no se va a tocar la cara. Esas son las únicas precauciones que usted tiene que salir. Y óigame lo que le voy a decir. Ir a votar no es más peligroso que ir al supermercado. Ir a votar no es más peligroso que ir a la farmacia. O montarse en un carro público. O montarse en el metro o en el carro público. No, usted lo que tiene es que tomar las medidas de prevención. Siempre, siempre, siempre. Lo más importante es la prevención.
Recuerden que el coronavirus vino para quedarse. Lo que tenemos que hacer es cuidarnos y poco a poco va a ir bajando la letalidad. Va a seguir bajando. Va a seguir bajando la letalidad, van a seguir descubriéndose nuevas formas de combatirlo. Ya AstraZeneca habla de una vacuna. Exactamente. Ya, y cuando esa gente habla es porque definitivamente ya la cosa está por otro es un lado. laboratorio muy serio, que cuando están dando este tipo de noticias porque están muy adelantados en sus investigaciones, no, en la elaboración de esta vacuna. Entonces, ¿qué yo quiero que nosotros hagamos? Que nos cuidemos. Que nos cuidemos. Si usted es un paciente que tiene un riesgo muy elevado, lo que se está recomendando es que con la escalada usted vaya siempre una menos. Si estamos en la etapa 1, usted se quedó en su casa. Si estamos en la etapa 2, usted se queda en la 1. Si estamos en la etapa 3, usted se queda en la 2. El paciente de alto riesgo, que vaya un escalón más atrás. Pero no es que pare la vida, no podemos parar la vida. No pare su medicamento, no pare su medicina de la presión, no pare su medicina de la diabetes. Así es. Ese es el objetivo. Mira, Lidia, ya tú comenzaste a hablar. Y mientras tú hablabas, a mí se me prendió el bombillito de ¿por qué existe la receta médica de la Z? ¿Por qué existe? ¿Por qué ha sobrevivido la receta médica de la Z? Porque en nuestro país hay, y han habido en los últimos 20 años, decenas de programas médicos y se van desapareciendo. ¿Y cómo es posible que un programa en la emisora más dinámica de este país se haya mantenido durante 17 años? No solamente mantenido, sino con los mismos personajes de siempre. Con los mismos personajes de siempre. ¿Por qué se ha mantenido? Yo quiero que tú me hagas un video de lo que va a pasar hoy y de lo que yo voy a decir, porque yo no sé si yo voy a continuar hablando. Porque hoy nosotros tenemos, como decíamos, que somos, tú lo puedes hasta poner en un sitio, pero yo necesito que se haga este video de lo que yo voy a decir aquí, en el aire. Necesito tener testimonio de lo que voy a decir más. Yo mismo. No, yo lo agarro, sí. Entonces, esto es muy importante, este preámbulo que yo estoy haciendo sobre el por qué la receta médica de la Z existe y por qué la receta médica de la Z tiene los mismos personajes desde hace 17 años. Y somos los mismos médicos que estamos trabajando durante 17 años aquí. Y yo creo que la palabra clave que define el hecho de que estemos los mismos aquí durante 17 años, es porque nosotros no hemos cambiado nuestro discurso científico por ningún fuñido discurso científico, discurso político. Yo quiero que esto se entienda. Y que a veces hemos tomado posiciones muy, pero muy fuertes, como la de hoy, producto de que con la ciencia no se relaja. Con la ciencia no se manipula. Y mucho menos con la ciencia no se quiere hacer politiquería barata, burda, mal hecha y acientífica. ¿Cómo es posible que ayer el secretario de Salud, en una declaración que ni siquiera se entendió, porque se volvió una etcétera, él mismo no supo lo que dijo? Un hombre que tiene 3 meses y nosotros tenemos 2 meses responsablemente diciéndolo aquí en la receta médica de la Z. Por suerte que las cosas se graban. Que lo único que ha hecho en los últimos 2 meses es leer un aburrido número de números
que se aparecen en internet y usted lo puede ver. ¿Usted sabe por qué? Porque el secretario de Salud parece que no tiene contenido científico que darle a la población todos los días. Y este señor ayer, ya yo no le digo ni siquiera a mi ex profesor, amagó con que aquí hay que arreciar el toque de queda, porque si se da el queda que toca, que en la mañana que hay gente afuera que si toca, se volvió un disparate. Y yo responsablemente en la receta médica de la Z, el programa de salud oficial en este país, porque nos hemos autodenominado el programa oficial, le digo, que cuidadito con lo que esté inventando el ministro de Salud, porque si usted no amarró a su población cuando tenía que hacerlo, como decía la receta médica de la Z, en marzo, cuando usted dejó libre a la paciente de San Francisco de Macorís, que provocó el brote más grande de este país, culpa suya, S-U-Y-A, suya, señor secretario. En ese momento, al doctor Guerrero Heredia de la receta médica de la Z, se le acusaba de alarmista, que el turismo, que tenga cuidado con lo que diga. Entonces ahora usted me va a decir, señor secretario, que 3 meses después, usted está amagando con hacer más demagogia, porque usted lo que se ha convertido es en un cuadro político. Usted se ha descartado como científico. Usted no puede seguir en ese cargo. Públicamente, la receta médica de la Z es un programa de salud. Y yo reto en este programa de salud, que quizás sea el último que yo haga, a que el secretario de Salud venga a la receta médica de la Z y nos diga cuál es la causa por la cual usted quiere hacer un toque de queda más fuerte. Científicamente hablando, yo quiero que usted me diga a mí, en la receta médica de la Z, ¿por qué usted quiere arreciar? Si usted acaba de decir hoy que el porcentaje de positividad está en 17%, que ya tenemos más recuperados que enfermos, que por más que se quiera manipular, los muertos en República Dominicana promedian entre 4, 5 y 6 al día, lo cual ha hecho que en estos 3 meses tengamos 500 y pico de muertos. ¿Cómo es posible que usted quiera dar los números cuando en este país en 3 meses no se han hecho más de 100,000 pruebas? Qué suerte que de las 100,000 pruebas que usted ha hecho, el 70 y pico de % ya está saliendo negativa. 80 y pico % largo está saliendo negativa. Entonces, ¿de qué toque de queda nos están hablando cuando un transeúnte llega a su casa después de pasar un carro público y montarse con 10 personas, usted lo quiere trancar de noche? Nosotros fuimos en la receta médica de la Z. Nosotros fuimos justamente lo que predijimos cuando el fin de semana de la intervención que iban a subir los casos. Científicamente, todo lo que yo he dicho se está dando. Científicamente, nosotros nos tomamos el riesgo de decir hace más de 1 mes y medio que el trópico, el sol, el calor, la temperatura y el salitre ayudan a que la infectividad y letalidad del virus
sea una realidad. Nosotros nos arriesgamos a decir aquí que en Puerto Plata posiblemente no iba a pasar nada, cuando usted le creó terror a esa ciudad. ¿Y qué ha pasado en Puerto Plata? Nada, se ha seguido comportando el virus como se ha comportado en todos los lugares. Yo estoy hablando de ciencia, ¿eh? A mí no tiene derecho nadie a decirme que no diga lo que estoy diciendo. Se los digo, cuando venga ahora este esta pausa que hay que hacer, Lo digo claramente, Aquí yo no estoy diciendo nada que no se haya dicho en 17 años. Y somos un programa de extremada credibilidad en la República Dominicana. Así que yo no estoy diciendo nada que no sea científico, ¿eh? Cuidadito con Paigallo, que se nos ve el refajo. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Continuamos en la receta médica de la Z, el programa de salud y ciencia de la República Dominicana, gústenos o no nos guste. Pero tú sabes por qué. Porque al final, Lidia Soto, yo estoy dando un discurso positivo. Yo estoy diciendo desde hace 2 meses que nosotros hemos sido protegidos de cierta forma por este calorazo que hace en República Dominicana. Y lo hemos ido demostrando, Lidia, porque ya tenemos 200 estudios recopilados donde definitivamente hablan que el comportamiento del virus en Vietnam tropical, sí, en Tailandia tropical, en la parte india tropical, en todo el Caribe, ha sido más benigno que en los países templados. O sea, ya no hay forma de que nosotros no hablemos de más estudios científicos. Entonces, eso es una buena noticia. Claro. Sin embargo, usted, querido oyente, tiene que preguntarse el por qué, si un programa científico está dando una buena noticia de la suerte de estar en el Caribe con respecto al COVID, porque no es lo mismo la suerte de estar en el Caribe con respecto a la malaria, ni al dengue, ni a la chikungunya, porque el dengue, la chikungunya y la zika, que ha sido mal manejado toda la vida, y nunca ha salido nadie a fumigar para dengue, ahora que salen, nunca. Ese es el problema nuestro. El problema de República Dominicana es el dengue, la malaria y la chikungunya. Y qué bueno que tú mencionas la chikungunya. Después que tú termines tu idea, voy a decir lo mismo. Algo. Tú sabes que dengue, zika y chikungunya es más o menos lo mismo. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que un discurso que lo que hace es que tranquiliza y crea conciencia? Sí. Porque nosotros no estamos diciendo aquí que no use la mascarilla, porque nosotros fuimos los primeros en este país que habló de mascarilla. Y yo me tengo que dar el bombo, porque por desgracia, por desgracia en este país, Lidia, no hay un discurso de contradiscurso frente al Estado. Lo he estado haciendo yo. Porque nadie de la medicina de la oposición ha dicho nada. Hace 3 días creo que el ex secretario de Salud, Bauta Roja, dijo algo. Pero aquí el que se ha tirado la canana científico-política he sido yo. Pero eso no date bombo. Y eso es ciencia. Es lo que te iba a decir. Eso no es que tú te estás dando bombo porque tú lo dijiste. Eso es simplemente que tú lo dijiste. Y quería comentar a propósito de la chikungunya, que estamos viendo en los pacientes que han tenido coronavirus, que después de 2 pruebas negativas se quejan de malestares. Sí. Y lo que está concluyendo la comunidad científica es que se comporta el post-coronavirus como la chikungunya, tú te pasas
semanas y semanas. Con el cuerpo como cortado. Sí, con síntomas de debilidad, de cuerpo cortado, de que no eres tú, de que algo pasa. Pero eso no es que usted tiene la infección activa. Eso es la secuela, la resaca del coronavirus. Entonces, porque usted se sienta así, no piense que es que usted está mal. Sí. Es lo que estamos viendo. Y ya lo vivimos con aquella epidemia que tuvimos de la chikungunya. Sí. Entonces, a mí me dio esa vaina. es terrible. Y, sí, yo recuerdo que en un momento yo decía, pero es que me van a seguir doliendo las manos y los pies. Sí. O sea, fue algo increíble. Semanas y Sí, semanas, es lo que estamos viendo. Y hacer énfasis en eso. Si usted es un paciente de riesgo, quédese un escalón detrás de por donde esté el país en la escalada. Un escalón atrás. No es que se quede, ya no tenemos que estar trancados. Si tomamos las medidas prudentes, recomendadas, obligatorias de la mascarilla y lavarse las manos, usted puede estar en la calle. Ahora, si usted es un paciente de muy alto riesgo, en la medida de lo posible, quédese en su casa. Dime 5 personas, de nuevo, repítele, 5 personas que con problemas médicos que tienen que quedarse en su casa. Te voy a decir lo que han demostrado los países, lo que nos han demostrado los países que han manejado el más alto número de casos. Y que ya están abiertos, Y que ya de están cierta abiertos. forma, todo el mundo con mascarilla. Todo el mundo con mascarilla y lo vemos en los Es que videos. ya no hay que decir ni siquiera mascarilla, mascarilla. Ok, mascarillas. Sí. Mira, el paciente con alguna situación cardiovascular, el paciente obeso, el paciente diabético, el paciente con una enfermedad autoinmune, donde están enfermedad de Crohn, podemos incluir ahí el cáncer, el lupus, los pacientes que de alguna manera, ay, se me están quedando uno, bueno, ya te mencioné 5 ahí con el cáncer. Sí. Entonces, si usted tiene alguna O de sea, esas cáncer y todo condiciones, aquel que tiene inmunosupresión. inmunosupresión. Por ejemplo, exacto. los trasplantados de riñón, de hígado. Los trasplantados, esa era la familia Sí, que esa me era la que te faltaba. faltaba. Esa era la que me faltaba, gracias. Entonces, usted tiene que ir un escalón detrás en la escalada, porque usted tiene un riesgo real, una realidad real, como dice Ya. el doctor Héctor Guerrero Heredia en la receta de la Z. Una realidad real es que usted es un paciente de riesgo. Claro. Usted no es igual que el doctor Guerrero Heredia. Pero- buen mozo, inteligente. No, déjate de vaina que yo estoy... No, llevo 20, Lidia. Lidia, tú no lo has admitido en el aire, que yo estoy menos barrigón. Héctor Eduardo, tú no eres famoso. No, pero no tú estoy tienes la hablando de... cabellera más bella del mundo y del universo. Óyeme, dime de la gordura. Tú no me has visto que estoy más flaco. Muchísimo más flaco. ¿Por qué? Porque le cogiste miedo al coronavirus. Sí, te lo digo en serio, porque la obesidad, la diabetes, yo por suerte no hemos llegado a la diabetes. La diabetes, Oye, ¿cómo lo dijiste? No hemos llegado. 55 años, Como ya hombre inteligente como que que tú eres. dices, déjame yo bajarle. Sí, pero tengo un mofongo para esta noche. Está bien. Está muy bien. De Neiva, la chica de Neiva me lo va a hacer, pero frito. Yo le decía que era como hacía mi mamá, Wow. que era el plátano asado, Sí. porque me regalaron un chicharrón buenísimo. Ah, o sea que te van a hacer los tostones y después lo van a machacar. Esa es la vaina, a mí me gusta con el plátano asado, Oh. como lo hace tu tía. Oh. Pero bueno, el punto está que tú lo decías, hay personas que no solamente con el COVID, ¿no? Que yendo a votar en el 2016, si usted es trasplantado, usted tenía, es más, señores, ¿Riesgo? los chinos, los japoneses y los coreanos, léase, los orientales, usan la mascarilla normalmente. A veces tú te vas a los metros de Nueva York, en los aeropuertos, tú ves a los chinos usando una mascarilla y tú dices, ¿y qué hacen esta gente con la mascarilla? Sí, hace años. Porque ellos tienen ya una cultura de pandemia Exacto. y una disciplina. Exactamente. Y para estos pacientes de alto riesgo, da lo mismo una gripe por H1N1, por influenza, da lo mismo. Estamos acostumbrados a ver en intensivo estos pacientes, este tipo de pacientes en intensivo, porque se le complicó lo que parecía
una simple gripe. Sí. Y resultó que era un H1N1, que era una influenza. Ese otro que anda por ahí también, el Claro H1N1. que sí. No ha Sin dejado de embargo, no es estar. y que se lleva 40 y 50 mil americanos al año. Y europeos. Y europeos. Entonces, Sí. ¿cuál es la teoría que hay, porque teoría científica, por detrás de la realidad real del coronavirus? Y esto es algo que ya, como está pasando el oleaje, obviamente, porque tiene que pasar, el ciclo dura 90 días, el ciclo biológico. Por supuesto. ¿Qué significa eso? Que va a bajar la Tiene que bajar. letalidad, Entonces, que va a bajar la carga. Después se va a hacer una crítica de cómo se manejó, porque ya se está haciendo crítica de cómo se ha ido manejando. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Que el COVID-19 vino antes que la influenza, Sí. que el H1N1, y todos esos pacientes que estaban con predisposición a enfermarse o que eran débiles, este virus los agarró y provocó lo que provocó en Italia, en España, en Nueva York, un poco en Francia, y está provocando ahora en Brasil. En América Latina es que donde está el centro ahora. Porque viene, no, en el Sudamérica. Porque en Sudamérica En América Latina nosotros pero tú somos sabes cuál es la Centroamérica. razón. Exacto, en Sudamérica. Ajá. Porque en Sudamérica la idea es muy simple. Porque en Sudamérica es invierno ahora. Es invierno en este momento. Entonces Argentina entra en su invierno, Sí. Brasil entra en su invierno, Sí. Chile entra en su invierno, Ecuador entra en su invierno. ¿Qué quiere decir esto? Que las temperaturas allá están cayendo, están siendo más frías. Pero eso es lo normal en el mundo. Lo mismo en Australia, lo mismo en Nueva Zelanda. Que el verano, cuando aquí es invierno, allá es verano. Y cuando allá es Exacto. verano. Entonces, por eso es lógico que la curva en esos países ahora es mayor. Pero nosotros, este país Tropical. en el mundo, Ay. orientado en el mismo trayecto del sol. Gracias a Dios que tenemos ese sol, mamá. Que nos tenemos que cuidar de la malaria, Del dengue. del dengue, la chikungunya y la zika. Sí, señor, toda la vida. Todo el tiempo. Cada uno de nosotros. Pero ya llegó el momento de que la evidencia, que es lo que busca la ciencia lo que busca es evidencia. Así que cuidadito con Paigallo con las manipulaciones, porque la ciencia tiene un solo lenguaje. El doctor Guerrero Heredia no está hablando de percepción. No, El ya no estamos doctor- hablando de percepción. No. Estamos hablando de realidad. De realidad real. Cuando en un país un virus tiene más recuperados que infectados, significa que la pandemia está cediendo. Cuando un virus baja de 25 a 17 el grado de positividad, implica que las cosas están mejorando. Pero no se descuide. Pero no nos descuidemos. No Y para se eso está la descuide. mascarilla. Lavarse las manos, la mascarilla. ¿Cuándo debe uno lavarse las manos principalmente? Evitar las aglomeraciones. Todavía eso es válido. Evitar aglomeraciones. No, imagínate. Entonces, ¿qué es una aglomeración? Mira, donde hayan 5 personas en 10 pies cuadrados. Es una aglomeración o sea, gigantesca. que en un colmadón donde todo el mundo esté uno arriba de otro, eso es Ahí una hay aglomeración. Ahí hay Pero eso aglomeración. pero eso no se ha dejado Pero de la hacer. aglomeración más fuerte que hay ha ¿Cuál es? sido aceptada ¿Cuál? por el Estado. ¿Cuál? Los carros públicos. Ay, sí, Héctor, dilo muchas No, veces. eso es subversivo que yo lo diga.